Buenos días muchachos, el día de hoy vamos a tratar el tema de tensión eléctrica, intensidad eléctrica, conceptos básicos de electricidad, simbología y resistencia del cableado. Pues algunos temas sí los va a tener ustedes en las guías. Hoy vamos a hacer como la explicación, o voy a hacer la explicación acerca del funcionamiento del multímetro en cuanto a la verificación de tensión e intensidad. Pues las unidades de medida que vamos a utilizar es el voltio para el caso de tensión eléctrica y amperios para el caso de intensidad eléctrica. Muchachos, recuerden que el tema de la clase anterior fue el tema de resistencia eléctrica. En cuanto a la resistencia eléctrica, sabemos que la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace una resistencia eléctrica? Una resistencia eléctrica lo que hace es restringirme el paso de esos electrones a través de un circuito. Entonces, la resistencia eléctrica debe estar conectada en el circuito para que me, permita disminuir esa corriente que pasa en ese circuito. Entonces, de acuerdo a eso, la clase anterior nosotros hicimos la comprobación de las resistencias de manera individual. También podemos realizar comprobaciones de resistencia en algunos componentes desconectados de manera individual. O podemos también realizar una medición de resistencia mientras el circuito esté desconectado o la batería esté desconectada. Entonces, en este caso o en este momento nosotros vamos a trabajar lo que es tensión eléctrica y lo que es intensidad eléctrica. Cuando nosotros hablamos de tensión eléctrica es lo que normalmente nosotros llamamos diferencia de potencial. Cuando hay diferencia de potencial, eso permite que los electrones se puedan desplazar en un circuito. Recuerden que los electrones se desplazan desde el negativo, que hay donde hay más electrones. Entonces esos electrones se desplazan a través del circuito y llegan al positivo, ¿cierto? Eso es lo que nos indica el circuito eléctrico. Entonces siempre el sentido de flujo normal de la corriente es de negativo a positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que los electrones son los que realmente se desplazan, ¿cierto? No los átomos, ¿cierto? Lo que se desplazan siempre son los electrones, y en cada átomo pues lo que va a quedar es un hueco, ¿cierto? Entonces eso es lo que me permite que haya un flujo de corriente a través de un circuito. Entonces necesitamos que haya una diferencia de potencial. ¿Quién me genera esa diferencia de potencial? Pues esa diferencia de potencial me la puede generar una batería, me la puede generar una fuente de voltaje, como en este caso que me va a reemplazar la batería, y esa fuente de voltaje lo que me va es generar esa diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, entonces ustedes la van a poder comprobar. Normalmente la batería de lo que es la tensión eléctrica está cerca de los 12 voltios. En caso de una batería, yo obviamente la voy a ubicar en 12 voltios. Entonces, ¿qué me falta? Ya lo único que faltaría en este caso pues es ir ubicando el multímetro, ubicando los componentes necesarios, ubicando la escala necesaria. Entonces voy a ubicar los primeros componentes. Sabemos que tenemos el común, sabemos que necesitamos medir voltaje o medir voltios o medir tensión eléctrica. Entonces voy a ubicar primero el común, lo ubico aquí en la punta negra y en la banana negra, y también ubico lo que necesito medir voltaje. Entonces ubico la punta roja en la banana roja, que corresponde a quién, a los voltios, ¿sí? Que es lo que vamos a medir en este caso. Entonces ya tengo seleccionado lo que es la conexión. Ahora, ¿qué me falta? Seleccionar la escala. Recuerden, voy a medir 12 voltios. ¿Qué significa eso? Que para medir 12 voltios en la escala de 200 milivoltios no alcanzaría, ¿cierto? Sería una medida supremamente pequeña, lo que son 200 milivoltios. En 2 voltios tampoco, porque estamos hablando que aquí me mide de 0 a 2 voltios. Y aquí me mide de 0 a 20 voltios. Entonces podría ubicarlo en esta escala, ¿cierto? En caso de que yo no sepa la medida, hay que tener en cuenta que algunos vehículos trabajan con 24 voltios. Entonces, para estar seguros de que no vayamos a ubicarle en la escala incorrecta, entonces si no sabemos del tipo de vehículo, en qué escala o en qué voltaje o tensión eléctrica se encuentra, entonces lo que vamos a hacer es empezar por la escala más alta, ¿sí? Pero nosotros sabemos
que un vehículo normalmente trabaja con 12 voltios. Entonces la batería con 12 voltios, pues ya sabemos que vamos a trabajar entre 0 y 20 voltios. Entonces vamos a ubicarla en la escala de los 20 voltios. Entonces la ubicamos ahí porque sabemos que vamos a trabajar con 12 voltios. Si trabajáramos con 24 voltios y nosotros supiéramos que fuéramos a trabajar en esa tensión eléctrica, entonces lo cambiamos a los 200 voltios. ¿Sí? Ya sabemos que vamos a trabajar con 24 voltios. Aquí no nos alcanzaría, ¿cierto? Porque solo llega hasta los 20 voltios. Entonces recuerden eso, muchachos. Entonces lo voy a ubicar en los 20 voltios, que es lo que yo necesito para hacer las comprobaciones de este circuito. Lo primero que voy a hacer en este caso es medir el voltaje de la batería. Pero pues obviamente yo estoy reemplazando la batería con esta fuente de alimentación. Detallen muy bien, se movió esta aguja, ¿cierto? Entonces esa aguja lo que me va a indicar es que me está generando un voltaje en este momento. Inclusive aquí ustedes ven una V, quiere decir que me está midiendo, a la vez que me está generando esta fuente de alimentación, me está midiendo el voltaje que ella me genera. Sin embargo, pues es un medidor de aguja. Vamos a comprobar con el multímetro cuántos voltios realmente tiene esa fuente de alimentación. Entonces prendo el multímetro y lo que voy a hacer es ubicar las puntas en los bornes. ¿Cuántos voltios me está dando? En este caso me está dando 12.70, 65, 70 más o menos está variando. En este momento pues el voltaje o los voltios que me genera pues serían los adecuados para una batería cargada. ¿Sí? Entonces ya en este momento pues ya sé que hay un voltaje de alimentación, ya podría conectar el circuito. Entonces voy a conectar el circuito. ¿Sí? En este caso puede haber un interruptor en lugar de unos cables. ¿Sí? Entonces en lugar de unir unos cables puede haber un interruptor. Y pues yo simplemente lo que voy a hacer es unir los cables. Cuando uno los cables, ¿qué está sucediendo en el circuito? Pues en este caso tengo un bombillo. Entonces, ¿qué significa eso? Que este bombillo está conectado por el lado positivo. Entonces está conectado ¿a qué? Está conectado al positivo de la batería. Detallenlo muy bien. Miren el cable acá. ¿Sí? Está conectado al positivo de la batería. Por el lado negativo, por el lado el otro lado del bombillo, recuerde, los bombillos, las resistencias no tienen polaridad. Los circuitos electrónicos, computadoras, sensores tienen polaridad. En ese caso sí hay que respetar eso. Pero en el caso de un bombillo no tiene una polaridad específica. Sin embargo, los bombillos están diseñados de una forma en que solo usted los puede montar en una posición. Entonces vamos a colocarle, ahora sí, energizarlo por la parte negativa. Y ahí enseguida pues me prende ese bombillo. El voltaje se cayó un poco. ¿Por qué razón? Porque me generó una caída de voltaje, un consumo eléctrico también. Entonces al generarme una caída de voltaje, ¿por qué me generó una caída de voltaje? Porque ya tengo una carga en el circuito. Por esa razón me está en este momento trabajando en 12 voltios, ¿sí? Porque pues estoy trabajando solamente con el voltaje de la batería. Ya sabemos que hay una caída de voltaje. Este voltaje de alimentación que sale de la batería o de esta fuente de alimentación viene que ser el mismo que le llega al bombillo. Entonces vamos a comprobar en una de las conexiones. Si nosotros nos damos cuenta, es el mismo voltaje o los mismos voltios, la misma tensión eléctrica que me sale de aquí de la fuente de alimentación por el borne positivo, negativo y el borne positivo, ¿cierto? Recuerden que ya cerré el circuito. Ya en este momento el circuito está cerrado, ya los cables están todos conectados. Está conectado por el lado positivo y está conectado por el lado negativo ese bombillo. Y pues ese es el voltaje. Bueno, aquí se me varió, pero ese es el voltaje que me debe llegar, ¿cierto? A la parte del bombillo, tanto de la salida de la batería o de la fuente de generación de voltaje, tanto a la fuente de alimentación como al bombillo debe manejarse el mismo voltaje. Sí, pues puede haber una caída en el momento en que yo conecte la batería con respecto a cada uno de los consumidores. Entonces eso es lo que nosotros podemos encontrar. Ahora, muchachos, ¿cómo vamos a medir la corriente, la intensidad eléctrica o la corriente? Entonces ya sabemos que la corriente es la cantidad de electrones
que circulan por un circuito. Entonces el multímetro me permite medir esa cantidad de corriente, ¿listo? Esa cantidad de electrones. La intensidad eléctrica la medimos a través de la unidad que se llama los amperios. Entonces, ¿cuál es la primera, digamos, el primer paso? El primer paso es ubicar aquí lo que son, digamos, las conexiones. Entonces, ¿cómo vamos a conectar? Entonces, vamos a conectar el común, lo conectamos. También, como en los casos anteriores, en las mediciones anteriores, conectamos la punta negra en el común y conectamos la punta roja en donde esté la medida que vamos a comprobar. En este momento podríamos comprobarlo en miliamperios o podemos comprobar en amperios, ¿sí? Bueno, si sabemos la medida de amperios, podríamos comprobar acá. Pero recuerden, necesitamos empezar por el valor más alto, porque no sabemos realmente cuánto consumo puede tener este circuito con este bombillo. Entonces, para poder comprobar esa intensidad eléctrica, debemos empezar por la escala más alta. Entonces, la escala más alta en los amperios, recuerden, vamos a utilizar esta escala que ustedes ven acá. Entonces, ¿cuál banana utilizaríamos? ¿O cuál conexión? Entonces, ubicaríamos la punta roja, la vamos a ubicar en los 10 para empezar por la escala más alta, porque no conocemos cuántos amperios maneja ese bombillo, cuánto consumo tiene ese bombillo. Entonces voy a ubicarlo en 10 amperios. Ahora lo que voy a hacer es desplazarlo a la escala, ¿cierto? Mire, ¿por qué la escala? Porque esta escala me permite medir amperios en corriente continua y en corriente alterna. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues obviamente ya después de haber ubicado acá, voy a prenderlo y voy a seleccionar la escala correcta. Aquí en este caso sería corriente alterna, me aparece una AC aquí, no es la indicada o la correcta. Entonces lo que voy a hacer es dejarla en medición de corriente continua. Entonces ya tengo seleccionada la escala, tengo seleccionado el valor de esa escala en amperios para poder medir la intensidad. Pero ¿qué se debe hacer en este caso? Ya no lo ubico en paralelo como ubiqué en el momento anterior, cuando medí voltaje. Recuerden, yo medí voltaje con el circuito conectado, ¿sí? Pero entonces lo medí directamente a los bornes, de los voltios, la tensión eléctrica, y lo medí directamente aquí. Yo en ningún momento estoy desconectando el circuito, ¿cierto? Para poder medir esa tensión. En caso de la corriente, debo desconectar el circuito. Entonces vamos a desconectar el circuito que tenía conectado cuando medí voltios, voltaje, ¿cierto? Si lo desconecto, obviamente que ya no me va a funcionar, el circuito, no me va a prender el bombillo. Si yo prendo la fuente de alimentación, mire que el bombillo no está funcionando. Entonces, si yo lo conecto, pues me va a funcionar. Entonces lo voy a desconectar el circuito por uno de los lados, lo desconecté por el lado negativo. Entonces ya lo desconecté por el lado negativo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a con el multímetro, recuerden, tengo un cable, una punta negra y una punta roja. La punta negra va a estar ubicada hacia el cable que viene del borne negativo. Entonces voy a ubicarlo en este punto. Siempre debe mantenerse como una polaridad en esta verificación, pues por lo que en el multímetro me puede cambiar, me puede decir que estoy midiendo negativo, que debe invertirlo para que quede en el valor normal. Ya conecté la punta negativa, la punta negra al borne negativo, el cable que sale del negativo, y voy a conectar la punta roja al cable que viene del bombillo. Obviamente, ¿de dónde viene el cable? Pues viene del positivo, que pasa a través del bombillo y pues va a ser positivo. Entonces, detallen algo. ¿Qué sucedió en este caso? Me prendió, ¿cierto? Me encendió este bombillo, este circuito. Entonces, está funcionando el circuito, pero mire que a la vez estoy midiendo los amperios, o la intensidad o la cantidad de corriente que va por el circuito. Entonces, estoy midiendo en este caso 0,31 amperios. Si estuviera midiendo en esta escala, ¿me alcanzaría a medir si estuviera midiendo en 200 miliamperios? No, porque estaría midiendo 310 miliamperios, ¿cierto? Si nosotros hacemos la conversión de amperios de 0,32 a miliamperios, serían 310 miliamperios. Entonces
estaría en este momento cometiendo un error en la medición. Hay que tener mucho cuidado porque tanto en la medición de voltaje, de tensión eléctrica, como en la medición de intensidad, puedo generar un deterioro en el multímetro, puedo quemar el fusible que va interno. Entonces la recomendación es que ustedes hagan la conexión como les acabé de explicar. Como ustedes se dieron cuenta en las guías, esa es la misma conexión que yo estoy realizando. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es interrumpir el circuito y conectando la conexión que está interrumpida. Entonces eso es lo que detallamos acá, ¿sí? Entonces eso es lo que estoy realizando en este momento y obviamente estoy midiendo el consumo de ese circuito. Entonces el consumo es simplemente la cantidad de corriente que, digamos, fluye a través de ese circuito. Entonces ya tengo las dos verificaciones, ya sé cómo es que se verifican los voltajes. Obviamente esta práctica la vamos a realizar en el taller y con eso, muchachos, pues quedaría ya el tema de lo que es el tema ya completo de lo que es el manejo del multímetro. Obviamente hay que practicarlo, hay que tener cuidado con el uso, con las recomendaciones que yo les dejé en las guías, y pues hay otros temas adicionales que están relacionados también a la resistencia de un cableado, ¿cierto? Que a medida que el cable varía su resistencia, su longitud, entonces hace que la resistencia aumente. O si el cable es más delgado, hace que también la resistencia aumente. Entonces hay que tener en cuenta muchos casos en donde nosotros vayamos a realizar alguna instalación, algún accesorio, la instalación de algún cable. Entonces necesitamos tener en cuenta qué tanto cable podemos utilizar, porque pues si vamos a conectar un bombillo que va en la parte de atrás de un camión, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Pues la corriente que le va a llegar es muy pequeña, porque recuerden que la resistencia lo que hace es disminuir esa cantidad de corriente que llega atrás al bombillo, y la intensidad, digamos, la luminosidad de ese bombillo se va a ver afectada por la resistencia que tiene ese cable, y va a ser más débil pues esa, digamos, luminosidad que tiene ese bombillo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues tenemos que colocarle un calibre más ancho a ese cable, ¿sí? ¿Para qué? Para que me alcance a fluir buena corriente y me llegue hasta el final, pues hasta la parte de atrás del vehículo. Si en el caso de que esté conectando un stop o esté conectando algún bombillo de reversa, entonces esas son como recomendaciones en cuanto a lo que es el cableado. Entonces recuerden, muchachos, lo que es corriente eléctrica, estudien bastante esas guías y estoy pendiente de sus preguntas y de sus inquietudes. Entonces hasta luego, muchachos.